César Landa, vengo desde el Perú, donde debíamos estar ahora en el Congreso en Arequipa, pero las circunstancias locales han hecho que esto tenga que postergarse. Y es muy grato, en todo caso, visitar Cádiz en particular y estar en esta mesa, donde se va a abordar la armonización de los conceptos jurídicos euroamericanos por destacados panelistas, ¿no? Pero quería mencionar, como decía Aristóteles, ubi societas ibi jus, donde hay sociedad y derecho. Y en la actualidad, la sociedad global hace que el derecho se proyecte hacia una constitución de la Tierra, de nuestro planeta, a través de los tratados y los contratos internacionales que demandan de la armonización de los conceptos jurídicos, sobre todo euroamericanos, con las sociedades con las que tenemos vínculos privilegiados de una cultura con raíces comunes que muestran el mestizaje y el aporte de las lenguas originarias, la riqueza intercultural y proyección internacional de la lengua española, que hace que la lengua española, parafraseando al escritor más apreciado en el Perú en estas épocas, aunque sea paradójico para muchos, José María Arguedas, nos plantee una lengua de todas las sangres. Con este breve preámbulo quiero presentar a Sergio Saavedra, de España, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, licenciado en Ciencias de la Información, Periodismo de la Universidad también de La Laguna, licenciado en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad de Santiago de Compostela, registrador de la propiedad mercantil, registro de Orotava, Tenerife, director de Relaciones Internacionales del Colegio de Registradores, director de la Oficina Técnica de la Coordinación de la Red Registral Iberoamericana de Cooperación, miembro permanente de la Sala Internacional del Instituto de Registro del Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, así como profesor permanente del curso avanzado de Derecho Registral Iberoamericano, autor de artículos y publicaciones varias con premios y medalla de honor, en particular del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Por otro lado, tenemos a Paulo Salazar de Costa Rica, quien es lexicógrafo, abogado, editor, periodista, profesional del derecho en la Sala Primera de la Corte Suprema del Poder Judicial de Costa Rica, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, profesor de razonamiento jurídico, investigación jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y realizó estudios en el Instituto Estatal Pedagógico de Minsk para lenguas extranjeras en Bielorrusia, como en la Escuela de Periodismo, en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal Rostov del Don de Rusia, y obviamente es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, notario público, máster en Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española, Universidad de León, España, y tiene reconocimientos varios, como el Premio Ulises Odio Santos, reconocimiento a la publicación de una obra de valor extraordinario para el Poder Judicial de Costa Rica y la Vía Jurídica del país. Una publicación destacable, nos señala, el autor es el Diccionario Usual del Poder Judicial, publicado en 2018 en Costa Rica, y tenemos también en la mesa a otros miembros que nos acompañan. Me permiten un segundo. Sí, me ha ido la página. Sí, Pedro Pernás Ramírez, licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Navarra, máster en España contemporánea en el contexto internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, número 1 en la promoción 2010 a registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España. En el Colegio de Registradores ha participado en la Comisión de Protección de Datos y en la Comisión de Innovación y en la vocalía de la Unión Europea. Ha participado también en proyectos europeos de interconexión de registros de propiedad y es en la actualidad director del proyecto IMOLA, Interconexión Modal for Land Registries, financiado por la Comisión Europea. Nos acompaña también Marta Olana de Noguera, abogada de la Universidad del Rosario, especializada en Derecho Comercial y Financiero, actual vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia y presidenta de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Miembro de número de la Sociedad Bolivariana de Colombia, en la rama judicial se ha desempeñado como presidente de la Comisión Interinstitucional, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, miembro de la Comisión de Género, magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y fiscal delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca. En la Administración Pública ha ocupado cargos directivos y de asesoría en la Superintendencia de Sociedades, en el Instituto de Desarrollo Urbano y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
en el área de docencia, ha estado vinculada a reconocidas universidades del país y ha realizado actividades de investigación en el área del derecho constitucional. Con esto dejo un uso la palabra a don Manuel Tuero, quien va a ser el director de las presentaciones y del debate. Adelante, Manuel. Muy bien. Puedo hablar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tengo el honor de moderar esta mesa y de distribuir los tiempos de las intervenciones. Vamos a repartirlas en unos 10 minutos para permitir un debate al final de las intervenciones en torno a otros 20 minutos. La importancia de esta mesa tiene relación con los participantes. Con don Pedro Pernas, que nos va a hablar del proyecto de armonización de los conceptos registrales en el ámbito europeo, con don Sergio Saavedra, también registrador de la propiedad, que nos va a explicar el proyecto iberoamericano de armonización de los conceptos registrales. Don Pablo Salazar va a contextualizar los significados del ámbito jurídico en lo que se refiere a la pragmática y la armonización de los contenidos. Y doña Marta Lucía Olano nos va a hablar en lenguaje claro en la Administración de Justicia. ¿Se rompió? ¿Funciona? Sí, es que está entrando ruido. ¿Lo repito? No, ya soy yo, sino que está con... Vale. Perfecto. Pues muchas gracias. La primera pregunta es una pregunta retórica y es que ¿qué puede aportar el Boletín Oficial del Estado a una filosofía de armonización de los conceptos jurídicos? Nosotros en el Boletín Oficial del Estado nos movemos en torno a dos principios: el principio de la publicidad formal y el de la publicidad material. Para nosotros es relevante, extremadamente relevante, casi presenta principios de sacralidad de la acción administrativa la publicación del diario oficial, en cuanto que esa publicación permite la entrada en vigor de las normas y la eficacia de los actos administrativos. Pero somos conscientes de que esa publicidad formal no es suficiente para realizar un contenido o extender un contenido del conocimiento jurídico en torno a los distintos operadores. Por ello, realizamos una actividad material de creación de herramientas, como puede ser la base de datos de derecho consolidado o los códigos electrónicos, con el objeto de ofrecer al operador una realidad jurídica plenamente actualizada, vigente, aplicable y con sus versiones temporales. ¿Cuál es la herramienta que utiliza la Agencia Estatal para la armonización del derecho? Pues solamente podemos armonizar aquello que conocemos, es decir, podemos interesarnos solamente aquello que se encuentra a nuestra disposición. Sin perjuicio de la existencia de criterios de armonización que van más allá de la mera exposición del contenido de las normas y de los actos, como ocurre en el ámbito de la Unión Europea, donde existen mecanismos de armonización de una intensidad mayor, como pueden ser los reglamentos, auténticas normas abstractas dirigidas a la totalidad de los ciudadanos de la Unión, o las directivas en cuanto que marcan normas de máximos o normas de mínimos que deben de ser traspuestas por la legislación del Estado. Esos espacios de armonización forzada, por así decirlo, están reducidos a un espacio territorial que es el espacio europeo. Esa armonización a fortiori se produce también en el ámbito del derecho privado en algunos supuestos mediante los tratados internacionales. La Convención de Viena sobre la compraventa de mercaderías extranjeras o la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias son ejemplos claros. Fuera de ahí, la armonización se realiza mediante la intervención sobre la lex mercatoria, es decir, sobre la aplicabilidad de determinados conceptos que son producto de una creación doctrinal o abstracta. En ese sentido, nosotros hemos publicado diversas obras doctrinales que tienden a realizar una reflexión al operador jurídico, al aplicador de la norma y también al legislador sobre una nota exacta de la realidad jurídica que están interpretando, especialmente en el ámbito del derecho privado.
los principios europeos de los contratos, el borrador europeo del marco común de referencia o los principios latinoamericanos de derechos de los contratos son distintas publicaciones doctrinales que son una contribución del Boletín Oficial del Estado al operador jurídico o a aquellos legisladores que están interesados en conocer una realidad, vamos a llamarla esencial, de esas normas jurídicas. El borrador de común de referencia lo encontrarán ustedes tanto en el ámbito del derecho europeo como en del derecho latinoamericano en Internet, en nuestra biblioteca jurídica digital, completamente abiertos a su descarga. ¿Cuál sería la herramienta que, en mi opinión, puede utilizarse para lograr una armonización de los conceptos más allá de esta reflexión doctrinal y científica sobre la esencia de las cosas, sobre la esencia de las instituciones? En mi opinión, sería factible incrementar los mecanismos de técnica normativa, de mejora de la formación del derecho vigente. Me permitiría tomar el ejemplo del derecho francés, donde la técnica normativa, las memorias de evaluación de impacto normativo, no solamente son una cortesía del legislador, sino que son un criterio de validez constitucional de la norma jurídica. Es decir, la necesidad de realizar un análisis del derecho vigente antes de proceder a su reforma, un análisis de su eficacia, un análisis sobre la viabilidad que las distintas soluciones técnicas han aportado a los problemas que esas normas jurídicas han pretendido atajar, creo que es de una extraordinaria relevancia. Esa técnica normativa, en mi opinión, debería de contener el análisis del derecho comparado, y de ahí se produciría una armonización automática o por lo menos un análisis de las mejores prácticas. Nosotros también hemos intentado realizar una difusión del conocimiento jurídico de carácter esencial, buscando una armonización espontánea de los conceptos, especialmente mediante la publicación de algunas obras clásicas sobre el derecho de obligaciones, por ejemplo, el Loselder sobre el derecho de obligaciones alemán, o los principios generales del derecho penal de la Unión Europea, con el objeto que el operador jurídico tuviera a su alcance esas realidades diferentes y, por lo tanto, pueda ser un inspirador de la práctica judicial y de la creación legislativa. En ese mismo sentido, acabamos de realizar un anuario iberoamericano de derecho administrativo dirigido por el profesor Muñoz Machado para analizar las mejores prácticas en el ámbito iberoamericano de la administración pública. Puedo compartir con ustedes una experiencia que creo positiva con ocasión de la pandemia del COVID. La agencia estatal, Boletín Oficial del Estado de España, con ocasión de esta crisis sanitaria, procedió a la publicación no solamente del derecho estatal y autonómico sobre la materia, sino que hicimos un esfuerzo muy importante y publicamos también traducido el derecho italiano, el derecho alemán, el derecho francés y el derecho austriaco. Con lo que pretendimos con esa realización por primera vez en la agencia de publicar normas distintas al ordenamiento jurídico español era ilustrar al operador o al Gobierno de España sobre soluciones pandémicas que esos países estaban siendo adoptadas. Se veía claramente distintas formas de abordar el problema. Por ejemplo, el gobierno austriaco invitaba a los ciudadanos a realizar las prácticas deportivas de la caza o a salir a los bosques, mientras que otros gobiernos aplicaban otros criterios mucho más restrictivos. Existe también otra herramienta que hemos utilizado, que es la identificación única de las normas, es decir, la aplicación del ELI, del Identificador Único Europeo. El diálogo sistémico de los ordenamientos jurídicos exige una identificación única o mediante una manera
idéntica de identificar y de describir las normas jurídicas en Internet, con el objeto de facilitar el acceso, el intercambio y la reutilización de la información legal. Esa ventaja que permite identificar las normas de manera uniforme utilizando una misma ontología y unos metadatos comunes presenta la reducción a unidad de la pluralidad del ordenamiento jurídico europeo y también tiene un efecto en el ámbito interno, dado que el ELI se aplica a la normativa autonómica, de forma que los sistemas estatal y autonómico pueden dialogar perfectamente evitando las jerarquías de las bases de datos, es decir, podemos lanzar una búsqueda contra cualquier base de datos. Ese operador permitirá y facilitará la identificación única de las normas y también facilitará ese diálogo sistémico de las normas jurídicas. Esa experiencia que en España se encuentra completamente implementada la hemos extendido también a Centroamérica. El diccionario panhispánico, del que posteriormente veremos un vídeo, se basa en la autoridad de la ley. El diccionario de la Academia Francesa se basaba en la propia autoridad de los académicos. El diccionario español siempre se ha basado bien en las referencias literarias o de los textos religiosos para obtener el significado de las palabras. Por lo tanto, nuestra forma de hacer es encontrar semánticamente un correlato con la realidad normativa que da soporte semántico a esa expresión en su lema o sublema. Lo vamos a ver luego en el vídeo. Con el objeto de enriquecer el diccionario panhispánico y también de facilitar el conocimiento sistémico del ordenamiento americano, hemos realizado con la Real Academia Española una base de datos de derecho centroamericano que abarca el derecho de Costa Rica. Costa Rica ya tiene una base de datos, suficientemente rica y operativa, pero digamos que se integra dentro del trabajo que estamos haciendo, de Cuba, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá y de la República Dominicana. Esas bases de datos, además de enriquecer el diccionario panhispánico, van a permitir al operador español y al operador de los países de origen acceder a las principales normas del ordenamiento jurídico. Pero, sin duda ninguna, la acción más ambiciosa y más potente de extensión de la relación entre los ordenamientos jurídicos americanos es el diccionario panhispánico. Prefiero ver el vídeo, que pongan ustedes el vídeo para describir las características de este diccionario y la relación que los lemas y los sublemas de los distintos conceptos tienen con la legislación española y con la legislación americana. Y cuando vean el vídeo tengan presente que esas bases de datos sobre las que está construido el diccionario serán en breve ampliadas con otras bases de datos del derecho centroamericano. Muchas gracias. Podemos ver el vídeo. Le damos la bienvenida a la web del Boletín Oficial del Estado, que ahora ofrece a la ciudadanía la consulta del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española. Este diccionario de suma utilidad contiene definiciones y ejemplos de uso de los términos jurídicos, tanto del ordenamiento español como de los países hispanoamericanos. Además, desde el diccionario se puede acceder a la legislación española y americana. El diccionario se puede consultar en la web del BOE desde la base de datos de legislación consolidada. Esta base contiene el texto actualizado de la normativa más relevante, así como sus distintas versiones temporales y la jurisprudencia destacada que la interpreta. De esta manera, si se tienen dudas acerca del significado de algún término al consultar una norma, se puede acceder al diccionario sin necesidad de salir de la propia web del BOE. El diccionario se identifica por el símbolo que aparece en la cabecera de la norma, en la parte superior derecha.
En un ordenador, una vez que se activa el cajetín con el cursor, basta con seleccionar una palabra haciendo doble clic sobre ella. Si se visita la web desde un dispositivo móvil, es necesario escribir la palabra deseada en el cajetín del diccionario. A continuación se abrirá una ventana que presentará los distintos lemas y sublemas del diccionario asociados al término buscado y que mostrará su significado al posicionarse sobre cada uno de ellos. Si el lema es de uso general en todo el universo hispanohablante, no aparecerá ningún indicativo de país. En caso de que el lema aluda a una institución propia de un país concreto, aparecerá así indicado. Cuando el contenido del diccionario incorpora referencias normativas, se han establecido enlaces que permiten acceder a su texto. En el caso del derecho español, es posible navegar de manera circular, desde un artículo de una norma a una definición del diccionario y de una definición a otras normas de la base de datos. Cuando son varios los países iberoamericanos para los que se ofrecen enlaces legislativos, aparece un icono específico. Se desplegará una ventana con la normativa seleccionada de estados americanos con los correspondientes enlaces para su consulta directa desde la web del BOE. También es posible consultar el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la RAE desde la base de datos de doctrina de la Fiscalía General del Estado. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico es un proyecto vivo y en constante crecimiento y actualización, tanto de las definiciones como de los enlaces a la legislación española e hispanoamericana que se ofrecen. Fruto del acuerdo de colaboración suscrito entre la Real Academia Española y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, este servicio público, gratuito y accesible desde boe.es constituye una herramienta fundamental que contribuye a mejorar la comprensión, el acceso y la difusión de la legislación española y americana. Boletín Oficial del Estado, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Gobierno de España. O al menos empezaron a preocuparse de la necesidad de introducir técnicas informáticas y también de la importancia del lenguaje jurídico y la relación entre ambos aspectos. En 1975 se propuso por José Luis Benavides del Rey, en el marco de ese estudio sobre la incipiente informatización, la creación de un Centro Nacional de Informática Jurídica. Esa idea no llegó a realizarse, si bien puede destacarse que en 1985 el antecesor de nuestro compañero, Diego José Martínez Martín, entonces director del Boletín Oficial del Estado, hablaba de ese Centro Nacional de Informática Jurídica, cogiendo el ejemplo francés, y hablaba de la necesidad de tres aspectos de la informática. Y hablaré de informática porque es un poco el campo en el que me muevo, es la relación entre el lenguaje jurídico, la informática y el derecho registral. Entonces hablaba de tres aspectos: la informática documental, que serían esas bases de datos legislativas principalmente, la informática registral y la informática decisional o de decisión, lo que ahora hablaríamos de decisiones algorítmicas. Pues bien, esa idea posteriormente en España se ha ido desarrollando con distintas leyes que hablan de la interoperabilidad, y aunque es un concepto que parece técnico, tiene aspectos relacionados con la lengua. Se habla en la legislación española y europea sobre interoperabilidad de tres dimensiones, a veces de una cuarta, de la interoperabilidad. Por un lado tenemos la interoperabilidad técnica, que sería algo
muy informático el formato de los archivos, la interoperabilidad de las organizaciones o organizativa, que sería en qué momentos unas administraciones se relacionan con otras, y en tercer lugar la interoperabilidad semántica. También se habla a veces de interoperabilidad en el tiempo. Entonces, interoperabilidad semántica es un concepto que creo fundamental, porque creo que se está produciendo una evolución del lenguaje. Seguro que hay muchas personas que conocen o pueden analizarlo con más profundidad, pero yo interpreto que se está produciendo una evolución. El lenguaje tradicionalmente era objeto de ha sido objeto de interpretación. Cuando alguien elabora un documento, de alguna manera traslada sus ideas al documento, y posteriormente quien recibe ese documento extrae las ideas del mismo. Realizamos una interpretación, una traslación de nuestras ideas en el documento y posteriormente el documento a las ideas. Y a veces, posteriormente, eso se introduce en una base de datos. Ese suele ser el sistema, el que tenemos interiorizado las personas, que estamos diseñadas de alguna manera para procesar, para interpretar esa información. ¿Qué sucede? Que si queremos que las administraciones se relacionen directamente, de manera informática, e incluso que las decisiones sean instantáneas, ese proceso no puede construirse así, porque las máquinas no son capaces de esa interpretación. Aquí entra en juego esa interoperabilidad semántica, que lo que busca es predefinir el mensaje. Los mensajes ya no son mensajes que son objeto de desestructuración y estructuración, sino que son mensajes que vienen estructurados. Generalmente esa estructura es un archivo informático, el XML, que puede leerse, se puede leer con el archivo el bloc de notas. Cualquier programa puede leerlo e incluso puede comprenderse según cómo esté redactado. Y lo que es esencial es que ese documento tenga predefinido el significado de lo que en él se introduce. En este sentido, se han producido, especialmente en el ámbito europeo, muchos avances. Y creo que se haya producido en Europa no es casualidad, porque al no existir una lengua europea, inicialmente pues la lengua franca era el francés, actualmente es el inglés, pero en realidad el inglés a día de hoy no es lengua oficial en ningún país europeo. Y eso nos ha permitido, es un hándicap indudable para un mercado único, pero es también una oportunidad. Es una oportunidad porque no estamos, cuando construimos el lenguaje jurídico en Europa, no estamos condicionados por nuestro propio lenguaje, sino que podemos llegar a acuerdos en torno a qué significa cada término. Generalmente utilizamos el inglés como lengua. Se habla de lengua pivote, aunque probablemente no sea muy correcto el término, y eso permite esa configuración del inglés, pero que podría ser el latín, el esperanto o un código numérico. Nos permite predefinir o definir qué es lo que en cada lugar de un documento debe contenerse. Yo antes he visto la presentación del diccionario del español jurídico, y se trata de una labor fantástica, que sin embargo sigue pensando, yo creo, en cierto modo, en su interpretación por personas, porque la evolución de esa interoperabilidad lo que no quiere que haya distintas acepciones de los términos. Los términos tienen que significar una cosa, porque si no, están sujetos a la interpretación y las máquinas, como he dicho, no pueden interpretar. En base a esas ideas de la interoperabilidad, especialmente ese factor de la interoperabilidad semántica, se han desarrollado distintos proyectos en Europa.
Y existen numerosos proyectos. Se ha mencionado antes el proyecto ELI de identificación de la normativa. También está el CELEX, que es un identificador de normativa o de documentos más bien europeos. Y también en el ámbito jurídico destacaría el sistema Codex, que lo que busca es transmitir información de unas autoridades judiciales a otras y que tiene que realizarse en base a un esquema. Pues bien, también existe otro proyecto que es en el que participo, que es el proyecto IMOLA. IMOLA se construye sobre una idea que es Interconnection Model for Land Registries, es decir, como un modelo de interconexión. ¿Y qué es lo que busca o está desarrollando? Está intentando que todos nos entendamos cuando se transmite la información y en el ámbito de los registros de la propiedad. Es un proyecto que surge a partir de un elemento que es la Red Europea de Registros de la Propiedad, que es una red de expertos jurídicos, generalmente registradores de la propiedad, que ha ido llegando a acuerdos y enlazando el trabajo con las modernas técnicas informáticas. Así se han producido 3 ediciones, lo haré de una manera muy resumida. En primer lugar se fijó ese esquema que, como digo, es fundamental, que es decir, cómo quiero que la información, en este caso de un documento muy concreto, que es la información registral una información de los registros de la propiedad, es cómo quiero que estructure. Y hay un elemento que sería la autoridad registral. Entonces, ahí se acuerda que en esa etiqueta aparezca el nombre de la autoridad emisora. Si fuera, por ejemplo, a nivel iberoamericano, pues habría que decidir cómo se llama esa etiqueta, pero tiene que ser una etiqueta única, tiene que armonizarse el concepto, lo cual es, aunque sea un poco paradójico, más fácil cuando no tienes una lengua común que cuando lo tienes. Posteriormente se hizo un IMOLA 2, que ya ahí sí que se daba un paso más, en la que se definían esos contenedores de información. Y IMOLA 3 ha dado otro paso más, ya se parte de alguna manera de diccionarios plurilingües, en el que ya se traducen de alguna manera esos términos a las distintas lenguas. Y también, y creo que es esencial, se utilizan herramientas ya pensadas para el ámbito digital, porque no es posible construir lo que técnicamente se llaman sistemas de organización del conocimiento sobre la base de las herramientas a las que las personas estamos acostumbrados, incluso pues, una hoja de Excel, porque se produce una relación entre términos que requieren de herramientas informáticas, se requiere de personas que enlacen, los juristas, los que conocen la definición con esas herramientas tecnológicas. En nuestro caso, pues colaboramos con expertos de universidades, expertos informáticos. Y ya para terminar, decir que esas redes previas han permitido construir esa armonización que se está produciendo en el ámbito europeo y que yo confío que también se pueda producir en el ámbito iberoamericano, a pesar de ese problema que puede suponer de manera paradójica la existencia de nuestra lengua común. Gracias. Gracias. Insisto, voy a dedicar el primer minuto, si me permite, señor coordinador, a dar agradecimientos. En primer lugar, voy a agradecer a CILE que me ha invitado. Es un honor para mí estar aquí. Estoy verdaderamente encantado. A mí me encanta la lengua desde que estudié periodismo y es un honor para mí participar de aquí. En particular, a la persona de su presidente, el presidente de la RAEL, Santiago Muñoz. Y fue que tuve la diferencia de invitarnos a 2 compañeros, el lujo también de estar aquí con alguien como Pedro y con todos mis compañeros de mesa. Gracias por compartir este rato conmigo. Agradecimiento también a todos ustedes. Y digo a los 480 millones de españoles que potencialmente nos están viendo ahora mismo por streaming,
pero muy especialmente a los que están aquí, en presencial, teniendo Cádiz, una playa y un mar que tienen, que hayan elegido escucharnos a nosotros, es muy de agradecer, así que gracias. Y por último, a Enrique IV de Trastámara le voy a agradecer su impotencia. Yo, cuando hablo de Iberoamérica, normalmente me gusta agradecerle la impotencia a Enrique IV de Trastámara, porque lo decimos los juristas, el que es causa de la causa es causa del mal causado. En este caso es causa del bien causado. Enrique IV de Trastámara, debido a su impotencia, no fue capaz de dejar embarazada a su mujer, Juana de Portugal, debido a lo cual hubo una guerra civil que ganó Isabel de Trastámara, su hermana, que unificó los reinos de España y que después de ello pues, recibió en su corte a un señor que estaba como una cabra y que decía que podía llegar a Zipango navegando hacia Poniente, y chocó con un continente que lo descubrió, aunque ya estaba descubierto, y gracias a eso pues tenemos Iberoamérica. Así que gracias a Enrique IV por ser la causa del bien causado y por permitirme ser parte de una cosa que me hace muy orgulloso, es ser parte de Iberoamérica. Estoy aquí en mi doble condición de vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y también de director de la Oficina Técnica de Coordinación de Iberoreg, que es la Red Registral Iberoamericana de Coordinación. Nosotros tenemos una red, los registradores de toda Iberoamérica, en la que trabajamos pues por las cosas. A la sombra, como ha dicho Pedro, de la European Land Registry Network, que es la red que existe en Europa de registradores de la propiedad también, y hacen todo tipo de proyectos. Normalmente, claro, trabajamos en cuestiones que tienen que ver con la registración, es decir, con la registración de la propiedad inmobiliaria. Pero algunas cuestiones que también nos han producido obstáculo en nuestro trabajo nos ocupan tiempo y nos dedicamos a ellas. Y una de ellas es la armonización de los conceptos iberoamericanos. Porque, dice Pedro, las palabras deben significar lo mismo, ¿no? Efectivamente, la polisemia es un problema. Pero si lo es en general, en términos jurídicos es todavía mayor, porque estamos hablando de cuestiones que adjudican derechos. Es decir, no estamos solamente diciendo que la palabra puede que cree confusión en el lenguaje, ¿no? Es que cuando decimos que alguien es propietario y la propiedad significa una cosa distinta en Colombia que en España, que en Costa Rica, pues esto es bastante grave, ¿no? Nosotros trabajamos por armonizar los conceptos. Hemos publicado un glosario de términos jurídicos, está en nuestra página web, y sobre la base de ese glosario de términos jurídicos trabajamos porque las palabras signifiquen lo mismo, o que por lo menos se entienda perfectamente en cada país qué significa esa palabra. Y yo les pondré algunos ejemplos de por qué estas palabras acaban siendo verdaderamente peculiares, empezando por la misma palabra registrador de la propiedad. No todos nos llamamos registradores. En muchos países se usa la palabra conservador, que hace referencia a cómo se custodia un archivo. En su momento eran documentos nada más. En otros se habla de archiveros. Nosotros somos registradores, que proceden los vocablos latinos re, volver hacia atrás, y gestum, o gerere, de gestum, que es terminado, un asunto terminado, algo acabado, ¿no? Lo que hacemos es tomar memoria o tomar conciencia de negocios jurídicos que han ocurrido, de cosas importantes, de asuntos que afectan a las personas. Pero va más allá. Nosotros queremos que las personas entiendan que el registro de la propiedad no es solamente una base de datos, no es solamente un archivo, no es una memoria de documentos. No es eso, es algo más. Nosotros, cuando registramos propiedad, atribuimos un derecho extraordinariamente importante y extraordinariamente reforzado a los particulares. Proveemos de más derechos de los que esa persona tenía cuando celebró el negocio antes de registrar. Por eso el registro tiene para nosotros un significado más grande que la palabra, por ejemplo, biblioteca o archivo de datos, ¿no? Biblioteca es una palabra que también, ustedes habrán oído 1000 veces, procede de los vocablos latinos biblio de libro y teca, teque, de griego. Biblio, que también es griego, y teque, que significa archivo, cajón, almacén. Y me da pie para hablar de otro negocio jurídico que es de los más importantes para los registradores de la propiedad, que es la hipoteca. Hipoteca también procede de dos vocablos griegos, hipo, que significa por debajo, y teque, que significa almacén o archivo. Hace referencia a cómo determinadas cargas que no tienen detentación posesoria, pensemos por ejemplo en una prenda, el peño español o el empeño, el pignus, ahí hay una detentación posesoria por parte del que tiene la garantía. Incluso había detentación dominical, no posesoria en el caso de la venta en garantía. La hipoteca no hay detentación posesoria y por tanto es una carga escondida o que está por debajo. Tan importante es que esa carga sea conocida para los demás a través de un registro, que se crean los registros de la propiedad en España y después se exportan a otros muchos países del mundo, especialmente a Iberoamérica. Las hipotecas nos preocupan especialmente porque se están utilizando el término hipoteca, que es un negocio jurídico que ha proporcionado
bueno, mucho bienestar, puedo decirse, y no puedo extenderme en ello, y se está transformando en algunos países que siguen modelos distintos. Nuestro modelo es un modelo de seguridad jurídica y otros países que siguen modelos de inseguridad jurídica, sobre todo en la órbita de Estados Unidos. Existe un modelo de hipoteca que es la hipoteca centroamericana, en la que nuestra red, registro de la propiedad a través de IberoReg, está trabajando, y es precisamente para contradecir el hecho de que se llame hipoteca a lo que no lo es. Esa hipoteca centroamericana es sencillamente un documento otorgado por una entidad financiera que se archiva en un determinado lugar y en el que no existe ningún tipo de garantía o control de legalidad, como sí existe en la hipoteca española o en la hipoteca colombiana o en la hipoteca peruana, donde un registrador de la propiedad lo que hace es verificar que todo lo que ha ocurrido anteriormente cumple con todos los requisitos de legalidad. Y como cumple con todos los requisitos de legalidad y las partes están protegidas, particularmente el ciudadano, que es la parte más desprotegida del negocio, entonces se le otorga un premio. Nosotros lo llamamos el premio de la fe pública registral. Y ese premio significa que su derecho, su titularidad es casi inatacable. Es altamente improbable que alguien gane un juicio en España frente a un pronunciamiento registral. Esto es muy interesante porque al final nosotros lo que hacemos es seguridad jurídica preventiva. La seguridad jurídica es preventiva porque evita el pleito. Evita tener que ir al conflicto y negociar después entre abogados y demás quién es el que tiene razón. No, ya tiene razón el que ha cumplido con todo y ha registrado su derecho. Esta es, hablaba de la fe pública, ¿no? La fe pública registral es un pronunciamiento del Estado cuando se cumple con todo lo que conlleva la legalidad vigente. Y esta legalidad es de lo más extenso, no solamente es legalidad de derecho privado, puede ser derecho público, puede ser cumplimiento de las normas medioambientales, cumplimiento con las normas sobre protección de las comunidades indígenas. En fin, cualquier política pública que las administraciones públicas estén deseando implementar se garantiza con el control de legalidad del gatekeeper, que es el registrador de la propiedad, y por eso es tan importante para nosotros la expresión registro. La palabra fe, a la que me acabo de referir, también tiene muchas connotaciones, también es polisémica. Fíjense, por ejemplo, y no hablo de las virtudes teologales, hablo de la fe como confianza, ¿no? Del vocablo y de todas las palabras que derivan de ahí, confianza o creencia en que algo es correcto. En Iberoamérica existe una figura que es el fideicomiso, que es una entidad no dotada de personalidad jurídica que administra un patrimonio, normalmente con finalidades de inversión, y estas finalidades pues, normalmente acaban generando una serie de problemas precisamente por la carencia de personalidad jurídica, porque esta entidad acaba siendo un pequeño fantasma que nadie sabe muy bien quién es y a quién atribuir responsabilidades. En España el fideicomiso existe, el fideicomiso sucesorio, es una persona encargada de custodiar los bienes en tanto determinadas personas, por ejemplo, tienen determinada edad o cumplen otras condiciones. Pero el fideicomiso así llamado societario, mal llamado societario, no existe, por no decir está prohibido, porque nosotros hemos tenido siempre muchas cautelas, muchos miedos hacia los testaferros, a esas personas interpuestas que realicen negocios muchas veces en el borde de la legalidad o, cuando no, pues con finalidades claramente delictivas como el lavado de activos o crimen transnacional organizado. Es curioso porque de la fe también muchas de las palabras que utilizan para, por ejemplo, el comiso de los objetos procedentes de los delitos o faltas, secuestro, los embargos, tienen completamente distintos significados en los países de Iberoamérica. Y eso son las cosas que hacemos también en la red iberoamericana. Lo que hacemos es intentar ayudar a las autoridades judiciales cuando tienen que realizar una actuación en otro país, saber exactamente cómo realizarla y no equivocar por la vía de utilizar terminología que no es la adecuada, equivocar sus procedimientos y, por tanto, muchas veces malograrlos, porque por el paso del tiempo o los malos se salen con la suya o bien la administración no consigue obtener los buenos resultados o los ciudadanos ven perjudicados sus derechos. Existe una institución también que es la extinción de dominio en Iberoamérica. En España no existe la extinción de dominio porque nosotros yo creo que creemos un poco con una intención así como muy de física cuántica, que la energía no se destruye, se transforma, ¿no? Pues lo mismo con la propiedad, se transforma, pasa de manos, pero nunca acaba extinguiéndose del todo. Mismo la propiedad tiene también connotaciones muy importantes, ¿no? de pro hacia adelante y privum, de uno solo. ¿Conocen la institución, la multipropiedad? Seguramente han oído hablar de la multipropiedad. Ahora pido perdón porque si alguien me escucha decir multipropiedad puede que me detengan, porque en España se prohibió el uso de la expresión multipropiedad. ¿Por qué? Porque inducía error. Se trata de ese negocio turístico en el que una persona es propietario pero no lo es, de una cosa pero no una cosa, sino durante un determinado periodo de tiempo, pero no se sabe muy bien qué. Entonces, bueno, la legislación española dijo
Se acabó el uso de la palabra del término multipropiedad, ni ninguna otra que incluya el vocablo propiedad, de ninguna manera, ¿no? Vean ustedes cómo a veces, bueno, y en Iberoamérica sigue utilizándose, en el resto de Iberoamérica, la expresión multipropiedad, y todo el mundo sabe a qué se refiere. Para esto sirve la armonización de conceptos y de términos jurídicos, para saber a qué nos estamos refiriendo y para evitar fraudes, engaños y que las personas resulten, como digo, defraudadas en sus derechos. Así que, bueno, pido perdón por esta expresión, como se dice, docendi causa, sin ningún tipo de intención de engaño o de fraude. En fin, hay muchas otras expresiones, muchas de ellas tienen que ver más con la mecánica registral, no les voy a aburrir con ello, pero como conclusión, los registradores de la propiedad, y el que no lo sepa, se lo digo con total rotundidad, estamos para servir a los ciudadanos, de manera directa a los ciudadanos, lo que podemos, o de manera indirecta a través de las administraciones públicas y cumpliendo sus políticas públicas, por puesto que las administraciones públicas tienen también la finalidad de servir a los ciudadanos. Y lo hacemos de una manera local, en nuestros registros, en nuestras oficinas, con el trabajo día a día, y también lo hacemos de manera global a través de estas redes registrales de cooperación, en cuestiones tan variadas como la armonización de conceptos jurídicos en Iberoamérica, y por lo que doy nuevamente las gracias a todos ustedes por la atención y a Cile por haberme invitado. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Pablo. Bueno, muchas gracias. Sí. En la mesa, señores, y aquí, señoras y señores. A manera de epígrafe, si la semántica es el significado del discurso, y si la sintaxis es el orden del discurso, la pragmática es el contexto e intención de ese discurso. El derecho, esta materia que por excesiva definición queda indefinida, es un edificio lingüístico. Es actividad literaria, diligencia verbal, trabajo, académico o forense. Hacedor de bienestares y de malestares. A riesgo de exagerar, me atrevo a decir que no hay derecho, así con mayúscula, aunque la norma no lo exija, sin definiciones. Y podrá haber tantas definiciones como definidores haya. Y esto lo podemos ver no solo en distancias abismales o transatlánticas, no solo euroamericanas. Se puede observar con darse una vueltita por las secciones de nuestros tribunales. Y hay cosas extraordinarias en estas interpretaciones disímiles de significantes iguales. Relato una de Costa Rica. En la Constitución Política se lee: el domicilio de los habitantes de la República son inviolables. No obstante, pueden ser allanados por orden escrita de juez competente. Orden escrita, dice. ¿Podrá haber confusión o duda de qué significa una orden escrita? Podría pensarse otra cosa que no sea que una orden de allanamiento tiene que descansar sobre un papel, cartón, formato electrónico, en fin, sobre algo que soporte la escritura. En principio no se podría pensar diferente, pero el Tribunal de Casación Penal de San José, la capital, dijo que sí, que podría pensarse otra cosa. Dijo que no hay infracción a los principios constitucionales del debido proceso cuando la falta de orden escrita de juez competente es suplida por la participación del juez. Y la Sala Tercera, la de lo penal, apoya diciendo, entonces podría admitirse que la orden no sea escrita, sino verbal. Y todo esto, claro, avalado por la Sala Constitucional con una resolución erga omnes. Véanse que no se habla de algo similar, como podría ser orden extendida o orden expresa. No, es prácticamente lo contrario, orden verbal, frente a orden escrita. Y el significado, sus efectos, a partir de la interpretación jurisprudencial, son los mismos. En Costa Rica, una orden escrita puede ser una orden verbal. Es decir, prima facie, como dicen los abogados, y para comenzar a adentrarme en el tema, ¿es necesario armonizar la noción dicha? Armonizar, ya no con Europa y demás zonas hispanohablantes, sino con las circunscripciones de un paisito que con dificultad supera los 51.000 kilómetros cuadrados. Se puede armonizar semánticamente la noción de orden escrita, claro, pero dado que la realidad es tan rica en posibilidades, contextos, lo que hay que armonizar es la técnica interpretativa en general y la interpretación pragmática en particular. Porque, a ver, hay otra pregunta que tiene que hacerse al principio, que es armonizar conceptos, en este caso jurídicos. Y respondemos, para facilitar la interpretación, para que el exégeta no se pierda en la vorágine de posibilidades. Para conseguir esto,
para lograr reducir el número de interpretaciones lógicas, ¿no sería mejor analizar el contexto y la intención cuando se hable del asunto? ¿No sería mejor dotar al intérprete jurídico de los principios, leyes y proposiciones de la pragmática para acercarse al sentido de lo dicho más allá que el significado? Digo que sí. El postulado que sostengo, la tesis que llaman, es la siguiente. Puede ser que la armonización de los conceptos jurídicos se logre con la creación de un glosario, un tesauro o un conjunto de voces técnicas definidas a partir de alcances semánticos y sintácticos. Pero lo que sería novedoso, práctico, desde mi punto de vista, para armonizar términos jurídicos, es dotar al operador de conocimientos de la pragmática. Llegados aquí, a la comarca de la pragmática, son necesarias ciertas precisiones y definiciones. Al momento de escribir esas líneas, ¿qué entiendo por armonización? Y parto de lo siguiente. Armonización, acción y efecto de relacionar o conectar proporcional y adecuadamente una cosa con otra. Y en apoyo a la pertinencia de la definición escogida, como argumento de autoridad y a manera de ejemplo, pueden verse las entradas del diccionario panhispánico del español jurídico. Armonización de legislaciones, armonización técnica, armonización tributaria. Cada una de estas entradas connota una regulación única, una eliminación de divergencias, una uniformidad normativa. Pero, ¿cómo aunar la connotación a la denotación? Insisto, mediante la pragmática se puede relacionar adecuadamente los lemas apuntados. No solo con la semántica, no solo con la sintaxis, sino también con la pragmática. Ahora, ¿qué es la pragmática? Nuestro DLE define así: pragmática, disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los hablantes, así como los enunciados que estos profieren y las diversas circunstancias que concurren en la comunicación. Reconozcamos que cuesta entender. Facilitemos entonces y digamos, apoyados en Escandel Vidal, en Gutiérrez Ordóñez y en una muy abarcadora e inteligente sinopsis que hace Alex Grigelmo, que la pragmática es la disciplina que en asunto de lengua y comunicación estudia el contexto y la intención, es decir, estudia el sentido de lo dicho, más allá del significado. Puesto de otra manera y sin formalidades técnicas, es gracias a la exposición de sus principios, máximas y postulados que podemos comprender por qué nos entendemos y cuál es el sentido de lo que decimos, si será esto importante en el derecho. Un ejemplo brevísimo. El ciudadano presenta un recurso de casación. La resolución de dicho recurso comienza así. El artículo tal del Código tal prevé los supuestos para rechazar de plano el recurso de casación, lo cual faculta a quienes conocen este recurso extraordinario determinar desde el principio si el planteamiento es a todas luces improcedente. Prácticamente no habría que seguir leyendo la resolución, que puede tener 30, 50 folios. Prácticamente ya sabemos que la casación será rechazada de plano. Pero ¿cómo sabemos que esto va a ocurrir si quien redacta ni siquiera ha comenzado a hablar del caso concreto? Repito, la pragmática permite ese conocimiento. Veamos someramente, para efectos de la interpretación y de estas letras, uno de los principios de la pragmática. Uno que permite saber por qué y cómo nos entendemos. Quizás el más conocido, el principio de cooperación. Se resume así, de apretadísima forma, en que los interlocutores muestran voluntad de cooperar para entenderse. Y cooperan principalmente al franquear el significado directo de las palabras y recomponer el sentido general después. Cuando una autoridad le ordena al policía traslade al reo a la celda, no significa únicamente que lo lleve ahí y que después el reo se vaya para donde quiera. No, significa que lo conduzca y lo encierre. Cuando el abogado le dice al cliente que hay que aportar una fotocopia del DNI, le está diciendo que le traiga una fotocopia del DNI. No le está informando del trámite. O dependiendo del contexto, podría que sí. Tomemos la voz latifundio. Latifundio significa propiedad rural de gran extensión perteneciente a una sola persona. Y eso lo encontramos en glosarios en Perú, en España y en Costa Rica. Parece que no hay dificultad de armonizar el lema. Podría decirse algo así: propiedad rural, la entendiéramos como finca agraria o finca rústica. En cuanto a la pertinencia de una sola persona, es posible aclarar que esa persona sea física o jurídica.
Asimismo, agréguese el contorno peyorativo que muchas veces comporta la palabra. El asunto se complica con la relatividad de gran extensión, porque si nos ponemos a ver en Costa Rica 1000 hectáreas o 100, pueden ser un latifundio, mientras que una chacra pecuaria argentina o un rancho ganadero mexicano, 1000 hectáreas es el espacio donde el hijito del dueño anda en su cuadraciclo. Ello por no hablar del entorno natural y social que rodea la propiedad. No son lo mismo 500 hectáreas al lado de un parque nacional que de 10.000 hectáreas en un páramo desértico. Podríamos extendernos, cosa que no haré, en la máxima de autoridad, en la máxima de relevancia y en la máxima de claridad. Esos trazos son expuestos con un afán de mostrar una mínima arista y las posibilidades exegéticas que ofrece, de una herramienta de estudio, de suyo, entretenida, inteligente y sobre todo útil. Como corolario, las divisiones clásicas y la interpretación en derecho, la interpretación teleológica, histórica, sistemática, sociológica, literal, están comprendidas en el análisis pragmático. Con lo dicho, surge la pregunta: ¿cómo enseñar, aprender y aplicar la pragmática al mundo jurídico? Y con ella la natural respuesta, con el trabajo mancomunado de lingüistas, filólogos, profesores y abogados, mediante la incorporación de los contenidos de en las materias de razonamiento, investigación y métodos jurídicos, y con su integración a los planes de estudio y currículos de derecho. Así, cuando incorporé en el título de esta ponencia una propuesta de estudios, me refería al sentido de realizar el esfuerzo de poner el entendimiento a la aplicación de conocer algo. Con esta herramienta, quien estudia la disciplina jurídica tendrá ya no solo otro instrumento de análisis de la realidad que afronta, sino la posibilidad de aunar y armonizar términos. Esto por no hablar de las horas y horas de deleite por la comprensión de lo que circunda. Muchas gracias. Marta Lucía, por favor. Muchas gracias. Para mí un placer estar en este panel, agradeciéndoles a ustedes su presencia. Quiero hoy expresar ante ustedes la ponencia que me ha correspondido, que hemos denominado Lenguaje claro y armonización de conceptos jurídicos de la Administración de Justicia, y yo me voy a referir a un caso específico en Colombia. En primer lugar, quiero expresar agradecimiento a la Real Academia de la Lengua, a la Asociación de Academias de la Lengua Española y al Instituto Cervantes por invitarme a participar en este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, realizarse aquí en Cádiz. Agradezco también a las autoridades y a esta municipalidad y a esta hermosa e histórica ciudad que fue testigo del nacimiento de la Constitución de 1812, carta fundamental para el desarrollo de los principios del constitucionalismo liberal iberoamericano, por lo que las constituciones y el derecho de los países iberoamericanos tienen, por así decirlo, un sabor y un aroma gaditano. Saludo pues especialmente a ustedes que me acompañan en este panel para intercambiar estas experiencias y reflexiones en torno a la armonización de los conceptos jurídicos iberoamericanos. Es un reto, dada la relevancia que tiene la armonización de conceptos jurídicos en la búsqueda de garantizar el acceso a la justicia de la población, así como avanzar por el mejor funcionamiento de nuestros estados y la eficacia de nuestras instituciones. Hablar de armonización en materia jurídica implica referirse a temas que están íntimamente relacionados con la cultura jurídica, los sistemas jurídicos, las instituciones, los derechos fundamentales, las interpretaciones jurídicas, el derecho comparado y el lenguaje jurídico, entre otros. Sin embargo, adentrarse en estos temas podría ser una tarea titánica y excedería el tiempo que tenemos destinado para este panel, pero
me conformaría con abordar algunos elementos esenciales sobre el lenguaje y la armonización de los conceptos jurídicos y la importancia de estos en la administración de justicia, finalizando con una referencia de un avance alcanzado en la rama judicial de Colombia, especialmente refiriéndome a nuestra Corte Constitucional. De manera general, podemos entender esta armonización como un proceso dirigido a que los diferentes sistemas jurídicos se unifiquen, que logremos con certeza incorporando normas, categorías e instituciones jurídicas que no son comunes, haciendo concordancias y contribuyendo a la identificación de los problemas concernientes a la aplicación, a la interpretación del derecho y a la realización de la idea de justicia. Un elemento esencial de estos procesos es el lenguaje jurídico. Este complejo universo que nos lleva a un lenguaje común. El derecho es esencialmente un fenómeno lingüístico. La ciencia jurídica se sirve del lenguaje debido a que tiene la necesidad de utilizar términos específicos para la determinación y sus categorías. Estos conceptos jurídicos provienen del lenguaje común. Su contenido es el mismo que en su origen etimológico. Lo que sucede es que en el derecho se matizan de un contenido jurídico, como es el caso de la buena fe al cual tú hacías referencia. El principio de la buena fe, como ya lo dijo mi compañero de panel, buena fe, a pesar de no ser originario de la ciencia jurídica, hoy ocupa un sitio preponderante dentro de los principios generales del derecho. En otros casos, las normas jurídicas adjudican a los conceptos principios jurídicos propios y despojan el sentido de la palabra de aquellos rasgos sin relevancia jurídica, como por ejemplo la noción de acto administrativo, cuya naturaleza técnica está determinada por el derecho, y ese tema lo vimos esta mañana en un panel. De pronto ustedes que nos acompañaron lo vieron también, el sentido del acto administrativo. En cualquier caso, las normas jurídicas se manifiestan a través del lenguaje, aunque existen varios tipos de lenguaje jurídico: las decisiones de los jueces, las leyes, las actuaciones de la administración pública, los contratos, las peticiones, las ofertas comerciales, los títulos valores, los documentos de contabilidad, los estudios de derecho, todos son expresiones del lenguaje. Al ser un fenómeno lingüístico, el derecho y por tanto los conceptos y los vocabularios jurídicos deben ser claros y comprensibles, evitando el excesivo tecnicismo. El lenguaje del derecho debe transmitir el modelo del comportamiento que representa con claridad jurídica. El lenguaje jurídico debe estar exento de complicaciones. La norma debe ser funcional y eficiente. Deben ser eliminados esos excesos lingüísticos que no aportan firmeza y determinación al contenido semántico de la norma. A propósito de este tema, Immanuel Kant, considerado uno de los intelectuales más influyentes de la modernidad, precursor de la epistemología clásica del derecho, sostuvo que, abro comillas, cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho. Esta máxima tiene un significado relevante en tiempos en que el derecho sufre de variaciones patológicas que afectan su efectividad como mecanismo de control social y resolución de conflictos.
La vida en sociedad y el mundo en general y el mundo jurídico propiamente dicho tienen múltiples ámbitos de acción. Esto hace que haya pluralidad de conceptos que significan cosas diversas según los contextos en los que son empleados y el sistema jurídico vigente, así como asimetría en su aplicación, lo que obviamente afecta la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones sociales, punto que también tú abarcaste en tu intervención. Igualmente, los abogados y los operadores jurídicos suelen utilizar expresiones vagas y ambiguas. Son complejos al expresarse. Lo que puede decirse en pocas palabras a veces se convierten en enormes textos y discursos llenos de tecnicismo y abstracciones incomprensibles para el común de las personas. Por eso estamos hablando de la necesidad de un lenguaje claro en las providencias judiciales, especialmente, que es el tema que yo estoy abordando. Esta situación se agrava cuando por la producción jurídica excesiva y desordenada, lo que afecta la claridad, el rigor y la coherencia, toda vez que las contradicciones e imprecisiones de las normas y decisiones judiciales y administrativas constituyen ataques a los derechos fundamentales y al principio de seguridad jurídica. A manera de ejemplo, quiero traer el tema colombiano. Es monumental. Cuando yo les hablo de estas cifras, vamos a ver que la actividad judicial del año pasado en Colombia ingresaron 2.698.895 procesos. Por su parte, los magistrados y jueces de mi país registraron egresos de 2.129.225 procesos, sin contar con otra serie de actuaciones procesales como la tutela. La mala utilización del lenguaje y los conceptos jurídicos, así como el crecimiento desordenado del material normativo, tienen como consecuencia la dificultad para conocer cuál es el derecho aplicable y, más aún, cuál es el derecho vigente. Al mismo tiempo, genera y agrava las barreras para el acceso a la justicia, porque esto genera dificultad para comprender los textos jurídicos. Además, produce mayor congestión judicial, entre otras consecuencias. Esta realidad afecta la estabilidad del ordenamiento jurídico, desnaturaliza las fuentes del derecho sobre las cuales el operador jurídico debe confiar e incrementa la divergencia existente entre los distintos sistemas jurídicos. Esto ilustra la trascendencia de disponer de pautas que faciliten la comprensión, la defensa y la exigencia de los derechos. En especial, es fundamental que las actuaciones y decisiones judiciales se utilice un lenguaje comprensible para todos, respetando la técnica jurídica y el marco jurídico. Asimismo, hay que encontrar puntos de contacto entre los diversos ordenamientos que permitan establecer una mayor compatibilidad entre ellos, independientemente de las tradiciones jurídicas, antecedentes culturales y regímenes políticos y económicos. En el caso de la administración de justicia, el juez es quien determina el significado que él le va a dar al caso que esté estudiando. Y es por esto por lo que los jueces deben comunicar sus decisiones de forma razonada y debe buscar que sus sentencias y demás decisiones judiciales se redacten y motiven de forma que sean comprensibles para sus destinatarios, empleando una estructura y una sintaxis sencilla, sin perjuicio, obviamente, del rigor técnico. El juez, a su vez, debe contribuir con su decisión a orientar casos análogos, así como a armonizar las leyes internas con el contenido
de los instrumentos internacionales. Al respecto, es de destacar que en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana se han sentado bases para que nuestros poderes judiciales velen por la utilización de un lenguaje jurídico claro y comprensible y propendan por la armonización de los sistemas jurídicos. En Cumbre Judicial se han producido un importante acervo compuesto por documentos axiológicos, redes de cooperación y productos entre los que se destacan las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. La Carta de Derechos de las Personas es el espacio judicial iberoamericano, los protocolos sobre dirección de debates, así como estructura y redacción de decisiones y otras recomendaciones sobre esta materia. De manera especial, en la 19ª edición que tuvo lugar en Quito, en abril del 18, fue presentado el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, al que tú te has hecho referencia, preparado por un equipo de juristas y filólogos de América y España, siguiendo el plan definido por el ilustre profesor don Santiago Muñoz Machado, quien ha dirigido esta obra majestuosa que abarca el lenguaje jurídico de toda la comunidad hispanoamericana, publicado en 2 volúmenes con un total de 2.220 páginas, que reúne cerca de 4.000 entradas con vocablos precedentes, todos de los países hispanoamericanos, y es una obra de la cual nos enorgullece tanto que conversando con don Santiago se hizo también el diccionario virtual, en el cual Colombia aportó varias voces y tuvo el honor de ser invitada por la RAE a participar en este proyecto, y en octubre del 18 suscribimos un memorando de entendimiento que permitió la identificación de la normatividad y la jurisprudencia relacionada con los vocablos, locuciones y expresiones del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que aparecen con denominación en el diccionario como Origen de Colombia. En este sentido, se vinculó el Sistema de Información Normativo y Jurisprudencial a través de nuestro instituto, el CENDOC, a la edición virtual de este diccionario, en la que logramos armonizar términos de la legislación colombiana con términos definidos por la RAE, permitiendo el acceso en línea de más de 500 normas o providencias publicadas en el Diario Oficial, de la que tú hiciste referencia, y de los repositorios documentales de las jurisprudencias de altas cortes. La Judicatura ha definido diversas acciones articuladas al proceso de implementación de la modernización tecnológica y la transformación digital que adelanta actualmente la rama judicial, que lo hemos denominado Plan Estratégico de Transformación Digital, que contribuye a la transmisión de una gestión judicial basada en documentos, en soportes físicos hacia la gestión judicial digital, entre las que se destaca el proceso de digitalización documental de las fuentes formales del derecho. A la fecha, hemos avanzado en la recuperación de la memoria jurisprudencial de las altas cortes, identificando las providencias expedidas desde su creación, y en digitalización de las colecciones normativas del Diario Oficial desde 1864 y las Gacetas del Congreso desde 1956. Con esta digitalización de estas providencias se ha logrado conformar un repositorio de consulta con más de 500.000 de documentos. Este proceso se sustenta en los usos de tecnología como la plataforma unificada para carga y consulta de información que hemos denominado Tema 3, que permite gestionar el vocabulario controlado, con base en el cual las relatorías de las altas cortes y de los tribunales analizan el contenido de las providencias
y que cuenta con 58.358 términos normalizados y el sistema de información doctrinario y normativo. En materia de gestión de la información y el conocimiento, debo destacar que estos procesos se encuentran estandarizados en el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad de Medio Ambiente, SIGMA, porque somos conscientes que el establecimiento de metodologías de trabajo contribuye a la eficacia de la prestación del servicio. Hemos avanzado en materia de estandarización de procesos con la adopción de normas técnicas de calidad NTC 6256 del 21 y la Guía Técnica 286 del 21, instrumento específico de la rama judicial adoptado a través del ICONTEC, que se convierte en el marco rector para optimizar los servicios judiciales y administrativos, entre ellos la gestión de información y de conocimiento. A través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se han implementado procesos de formación como el subprograma en lenguaje judicial desde el enfoque práctico para mejorar las competencias comunicativas de los servidores judiciales, en los que se abordan temas como la importancia del lenguaje claro en la prestación del servicio de justicia, el lenguaje jurídico claro y el derecho a comprender la construcción de escenarios de justicia con este mismo lenguaje, todo desde la academia. Adicionalmente, hemos desarrollado un programa de formación en competencias para los empleados judiciales y se realizan conferencias sobre técnicas de redacción y ortografía, en las que se aborda el uso de un lenguaje claro a través de los diferentes canales de comunicación con los usuarios. De esta manera, el año pasado tuvimos la participación de 230 servidores judiciales en estos ciclos de conferencias. Las altas cortes colombianas están comprometidas en este proceso y han establecido instancias de trabajo como la Comisión del Lenguaje Claro en el Consejo de Estado, que pretende garantizar el acceso a la información de forma clara y transparente, publicando las decisiones de mayor impacto por medio de autos, videos e imágenes, en un lenguaje claro, amable y entendible. El Consejo de Estado también diseñó el portal en el que se publica información sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en lenguas nativas de los indígenas colombianos. La Corte Constitucional ha ordenado la utilización de un lenguaje claro para la difusión del contenido de los derechos a la salud y los de personas con discapacidad, la participación ciudadana en la asesoría de las víctimas del conflicto armado y la comunicación de los derechos de las minorías étnicas. Estipuló que algunas de las sentencias sean traducidas a lenguas indígenas, para garantizar que estas comunidades conozcan la jurisprudencia. Y en la biblioteca de la rama judicial tenemos a disposición del público la Constitución Política del 91 en lengua Ikun, lengua materna del pueblo arhuaco, y en lengua guayanaqui, el pueblo Wayuu, comunidades ancestrales del Caribe colombiano. Quiero compartir con ustedes un ejercicio pedagógico del que la Corte Constitucional ha redactado sentencias teniendo en cuenta el destinatario final. Y traigo a colación la sentencia T-262 del año pasado, en la que los magistrados de la Corte Constitucional se dirigen a un niño para contarle con argumentos jurídicos, pero lo hace con palabras que el niño le pueda entender. El caso es el siguiente. La madre del menor murió en un accidente de tránsito. Su hijo, un pequeño de 4 años,
era el directo beneficiario de la pensión. Sin embargo, el padre del niño era quien había quedado como beneficiario cuando esto viene de los juzgados, que sube a la corte. Pero él se encontraba privado de la libertad por abuso sexual a ese niño. Es decir, el niño al que la corte le amparó sus derechos y le ordenó a la aseguradora cambiar el curso de la pensión y a la comisaría de familia adelantar los trámites para quitarle la patria potestad al padre del niño, y dio, entre otras, estas órdenes que me permito leer textualmente. Lo voy a hacer con protección de datos. Entonces, apreciado FCS, hemos conocido tu situación. Sabemos que vives con tu abuelita y tu abuelito, a quien quieres mucho. Sabemos también de las situaciones que viviste con tu papá y que probablemente eso te hizo sentir incómodo, triste y molesto. Después tuvimos de conocimiento que, aunque tu mamá no está contigo, ella te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. También nos encontramos que no estabas recibiendo ese dinero. Por eso, los jueces tomamos algunas decisiones para proteger tus derechos. Uno de los muchos derechos con los que cuentas es el de recibir y disfrutar del dinero que te dejó tu mamá. Por eso, tu abuelita recibirá cada mes en su cuenta del banco tu dinero y te ayudará a administrarlo hasta que cumplas 18 años. Tu abuela se encargará de utilizar el dinero para que puedas estudiar en el colegio y, si tú lo deseas, también en la universidad. Con este dinero y con la ayuda de tu abuelo podrás comprar tus uniformes y tu ropa. Tu abuela también te ayudará a que con este dinero puedas comer, jugar y divertirte. Está bien que vivas con las personas que te cuidan en este momento, tu abuela y tu abuelo. No te preocupes, nadie te obligará a ver a tu papá, solo si tú lo quieres y así lo deseas. Y puedes estar tranquilo, porque en cualquier momento podrás decirle al juez, a tus abuelos o a la comisaría lo que quieres y lo que no quieres. Cierro comillas. Este es el lenguaje en que la Corte Constitucional de Colombia se bajó a nivel para que el niño entendiera, y se hizo a través de un acto muy lindo donde el niño estuvo presente con los magistrados de la Corte Constitucional para que él conociera sus derechos. Esto es realmente lo que esperamos, no solo de las Cortes, también de los que imparten y luchan por la justicia. El lenguaje claro y comprensible debe ser obligatorio en cualquier escrito. Esto se llama evolucionar para lograr la verdadera justicia. Ahora bien, el derecho y especialmente sus fuentes tienen un lenguaje normativo y prescriptivo que los caracteriza y por lo tanto debe ser lo suficientemente claro y armónico para que las personas puedan comprender sus derechos y obligaciones, lo que nos obliga a seguir trabajando por contribuir al buen uso del lenguaje en todos los ámbitos donde el derecho se produce y tiene sus efectos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Podemos iniciar el debate? No. Bueno, pues siguiendo la gestión del tiempo más estricta, damos por finalizado el panel. Muchas gracias.